Infórmate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Chao. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Entre Ustedes y Nosotros, en una semana posterior a la elección del domingo. Me acompaña, como siempre, acá el doctor Ricardo Bullerí, un lujo para el programa y para la radioaudiencia. Buenas tardes, Ricardo. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Gusto de tenerlos aquí con el programa de Jorge Enríquez, que creo que ya está llegando. Así que, como bien dice acá Horacio, fue una semana movida, ¿no? Una semana movida por varias cuestiones, desde esta elección de medio término que ha causado, creo que en ambos lados, una tristeza desmedida y una alegría también desmedida. Entiendo que no es ni para uno ni para otro y que es simplemente un elemento más para acreditar este vaivén que tiene la política argentina y el pueblo argentino. Así que bueno, está acá ya con nosotros mi querido Jorge Enríquez, el dueño del programa. No, acá los Jorge. Dueños, acá no hay dueños, acá somos todos un equipo, que es una palabra que a veces se olvida, y es bueno decir esto del equipo. Digo que se olvida porque muchas veces, ahí lo veo a Pablito Torello. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Pablo. Es una palabra que a veces se olvida, porque en estas elecciones últimas, y ahí voy con esto, Pablo está muteado. No, ahí ahora está desmuteado. Acabo de desmutearme. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Ricardo. Hola, Horacio. No sé si está Osvaldo también. No está todavía Osvaldo. Bueno. Saludos a la audiencia. Saludos, gracias, Pablito. Escúchame, escuchen, no voy a delegar con vos, es un programa de radio. No, decía el tema del equipo, porque cuando se conformaron las listas, un periodista, Mariano Barrio, que es muy amigo, me sugirió a ver si se podía armar algún team. Tiene un programa en la radio. Sí, ya sé que tiene un programa. Sí, le mandamos un saludo, tiene un programa acá en la radio, me están acotando. Y me decía que quería armar como un Dream Team con distintas fuerzas, representantes de distintas fuerzas políticas. Entonces, cuando me dijo eso, le dije, mira, no hay ningún problema, pero ocurre que cuando empezamos a transitar ese camino mucho más activo del que yo, se dio cuenta que todos querían ser número uno. Y yo con los que he hablado le decía, mira, no hay ningún problema, las listas de Capital tienen 13 diputados, yo no tengo ningún problema en que si armamos algo que es suficientemente abarcativo de todo este espacio, no tengo ningún interés, me gustaría volver a ser diputado, por supuesto, pero no me voy a enloquecer por esto, voy 13 es el último titular, o 10º suplente, que es el último suplente. Y de ahí para arriba construimos todo. Él sabía que Barrio tampoco iba a tener ese problema, pero nos tropezamos, y acá es donde va lo del equipo, con que había muchos, y no me gusta puntualizar, no me gusta esto de decir muchos y muchas, pero en este caso lo tengo que decir porque se trataba de muchos hombres y mujeres que o soy número uno o no soy nada. No, ¿cómo voy a ir abajo de este que es medio zurdo? No, ¿cómo voy a ir abajo de este que estuvo en tal época? Y yo dije, bueno, esto no tiene destino, pues como dice un amigo mío, parafraseando,
lo que señalaban los federales con rosas a la cabeza, federación o muerte. Hoy es figuración o muerte. Y eso conspira cuando uno habla de los equipos, porque todos quieren ser el número uno, llevar la pelota, atajar el penal, hacer el gol y ser el que arma el juego. Y esto no es así. Dicho esto, que me lo señaló Ricardo. Les quiero decir algo. La diputada que el otro día nos habíamos olvidado el tema se llama Juliana Santillán. ¿Se acuerdan que el programa terminó Juliana Santillán? La de Mar del Plata, sí. No, radical no, la libertaria. Era radical. Sí, bueno, fue radical también, me lo dio por el PRO. Te cuento. También sí, bueno. Pablo va al hueso directamente. Me encanta porque dice las cosas como son. El otro lo está comentando con algunos diputados, exdiputados, que le decían, mire, tienen que escucharlo a Pablo porque por la radio habla como todos levantan el pulgar, el operador y Horacio levantan el pulgar y mueven la cabeza diciendo, asintiendo lo que estoy señalando yo. Cuando vengas a Buenos Aires, trata que sea un miércoles, que te quiero sentado acá. Bueno, las elecciones del domingo pasado, yo escribí una nota en La Nación que hablaba de un baño de realidad y un futuro que no lo veía muy halagüeño, porque si bien el presidente el domingo reconoció la derrota, otra cosa no podía ser, una derrota por 12 puntos me parece que es suficientemente amplia como para no reconocerla, pero automáticamente dijo el rumbo no se cambia, vamos a seguir así. Y los gobernadores sintieron también con que los va a convocar para una fotito tipo el Pacto de Mayo. Hoy tuve un almuerzo donde habló Alejandro Katterberg también muy bien, en sintonía con esto que estamos diciendo. Acá tiro algunos disparadores para que los conversemos entre todos. Creo que la derrota fue tan dura porque es la primera vez que el peronismo, desde el año 2003, gana una elección de medio término. Le ganó Esteban Burrich, le ganó Francisco de Narváez y le ganó Massa cuando estaba en contra en esas mutaciones que tiene Massa en su vida política, esos zizagueos permanentes, y que lo enfrentó al peronismo. Y también lo llamativo, y esto también es para comentarlo contigo, es que perdió en la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires, la zona agropecuaria, esto es la información que tengo, y lo que es más llamativo es que pensó que lo aplastaba y le ponía el último clavo al cajón del kirchnerismo. No me molestó a mí tanto como mucha gente el tema de kirchnerismo nunca más con la gráfica que le habían implementado, no me pareció serio, pero de este gobierno no puedes esperar nada serio, entonces me parece que esto fue lo más suave. Pudo haber puesto kirchnerismo, andátala, y no lo puso. Entonces ya con esto es un avance. Pero evidentemente no se dieron cuenta que estaban en un territorio donde el 70% de los intendentes son peronistas y fundamentalmente kirchneristas o kirchneristas. No advirtieron que ellos se jugaban mucho más que la lista de legisladores provinciales, porque aun cuando sea una elección de menor cuantía, por un término que a veces usamos los abogados, que se estaba eligiendo concejales, esos concejales en los 135 municipios son los que garantizan la gobernabilidad del intendente y le permiten llegar con aspiraciones al 2017 de ser candidato a gobernador. Por eso fue que ocurrió esa buena performance que hicieron casi todos los intendentes, con alguna excepción. La miopía del gobierno de ir con la tosudez de siempre, o todo o nada, o sea, o es todo o es nada. Bueno, esta vez jugaron, creo que es verde el cero, ¿no? Jugaron a verde el cero y les salió nada. Y también cuando uno ve que realmente en algunos lugares, San Miguel, por ejemplo, con Joaquín de la Torre, por citar otro ejemplo, Petraca en Junín o Pasaglia en San Nicolás, demostraron su fortaleza en lo que es su terruño. Y estoy hablando de estos tres particularmente porque no son de esos intendentes que se han acomodado, se apoltronaron en el sillón y están atornillados in eternum, sino que estoy hablando de tres
personas que gestionan razonablemente bien. Joaquín de la Torre fue con boleta corta, incluso esto es más serio todavía porque la boleta de él era nada más que sus candidatos a concejales. Por eso la gran cantidad, la gente se preguntaba por qué la cantidad de votos en blanco que tuvo en las otras categorías. No, muy simple, porque la gente que lo votaba a Joaquín votaba nada más que ese tramo y los otros quedaban obviamente en cero porque no había emitido ningún sufragio en las otras categorías. Eso me parece que es un dato para tomar en cuenta. El mileísmo se equivocó también en la confección de las listas. Poner a una persona de dudosos antecedentes, incluso no con credenciales muy buenas en el ámbito de la justicia ni en el ámbito democrático, como el denominado Nene Vera Moreno, y otros personajes bastante nefastos de la política argentina, marginales diría yo, en algunas listas que provienen justamente del peronismo, del kirchnerismo. En las listas del mileísmo conspiraron también contra, había gente que dice esto es invotable, en algunos lugares no puedo votar porque van estos malandras que los conocemos muy bien acá en el partido. Innecesariamente nacionalizaron una elección y bueno, ahora las consecuencias son estas que estamos viviendo y que esperemos que en algún momento, creo que no va a haber mucho tiempo para la elección del 26 de octubre para que puedan revertir esa forma de pensar, porque está en el ADN, es como la rana que cuando la rana se empieza a hervir, al principio cuando la ponen en la olla, en la cacerola, está muy cómoda porque ese calorcito que le da el agua es muy seductor, pero a medida que va avanzando el calor se está dando cuenta que la están cocinando. Y el ADN, hablando de la rana también, la rana y el escorpión, está que es muy difícil que cambien porque ya lo hemos visto. El otro día la mesa política son Guillermo Francos, que es, digamos, una persona seria, pero estaba también Karina Milei, que fue una de las grandes artífices de esta derrota. Milei, por supuesto, que se sentó por primera vez en la mesa política, como hoy decían en un almuerzo del Rotary Club Caterberg, se dio cuenta que ahora era necesario hacer política y con la economía no bastaba. En la mesa estaba también Patricia Bullrich, estaba Martín Menem, también realmente alguien que debería ser un mea culpa, y no mucho más. No estaba nadie del PRO y no podemos decir que esto sea una ampliación. Ahora llaman a los gobernadores, pero los gobernadores tienen que mostrar algo. Pero no es porque a veces hay que hacer entender a la gente que no es el toma y daca, es que los gobernadores defienden su territorio, que este es un país federal, que los gobernadores necesitan recursos. Si vos le vas a pasar, ya le pasaron la educación, le pasaron la salud, le estás pasando la realización de obras viales, le tenés que dar por lo menos la participación, o que los ATN no sean en forma discrecional, de acuerdo a la simpatía o no que le tengas al gobernador de turno, y por supuesto una mayor coparticipación o una mayor porcentaje destinado a obras viales en lo que se refiere a los biocombustibles. Dicho esto, me llamo a silencio y quiero escucharlos a todos ustedes, que son más interesantes que lo que yo pueda decir. Fin, me parece muy bien, Jorgito. A ver, yo iba a intervenir simplemente porque me interesa un tema que lo he charlado con algunas personas de la provincia de Buenos Aires y creo que lo que voy a decir, no sé si es novedoso, pero no lo escuché mucho por lo menos, que es que esta cosa que creo que le llamaron paliza desmedidamente, no me parece que sea una paliza, me parece que sí perdió concretamente, pero también yo creo que de acá debemos rescatar dos cosas. He hablado con varias personas, sobre todo del lado de San Miguel, del lado de Bellavista, donde esta lectura tendría dos lecturas. Uno es el peronismo cuando va a votar, va a votar. Llueva, truene, Perón, que grande sos, van a votar. Nosotros somos más cómodos, los que no estamos en ese bando, somos más cómodos. Pero yo creo que este voto, la mitad del voto es un voto castigo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay gente que me dijo, yo voté en contra, porque no quiero votar a algunos impresentables, y por otro lado, para que Milei se dé cuenta que tiene que cambiar
no sé si el rumbo, pero sí el método. Es decir, es gente que a renglón seguido me ha dicho, a ver, Ricardito, si hay que votar en la presidencial, es posible que también lo votemos a Milei, porque no hay otro recurso. Pero creo que esto tiene, vuelvo a repetir, una doble lectura. El del voto del peronismo que ha aumentado y el voto del el voto castigo. Y además una enorme ausencia que también demuestra esta característica típicamente argentina del desinterés por la cosa pública. Lo escuchamos a nuestro amigo Pablo. Pablo, buenas tardes, te paso a la posta. Hola Ricardo, muchas gracias. No, yo lo que quiero comentar en ese sentido es que la realidad que la lectura que yo hago por lo menos es que esta elección la perdió Milei, no la ganó el PJ o el kirchnerismo, porque logró que no fueran a votar. ¿Por qué la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires tiene 135 distritos. La Libertad Avanza no tiene un solo intendente, sacando los travestidos, los que se pasaron a la Libertad Avanza, pero que fueron electos por el PRO. Por lo tanto, de ellos real no tiene ninguno. Entonces, ¿qué jugaba hoy? Concejales. Concejales es gobernabilidad de los intendentes. Obviamente que iban a mover todo el aparato. Y la Libertad Avanza no tiene nada. ¿Por qué? Porque los del PRO cuidan los suyos y los radicales estaban con Somos. El mejor ejemplo de eso es la segunda y la cuarta sección electoral. La segunda sección, la cuarta, que es donde estoy yo, Bragado, sacó 40 puntos el PJ, que no ganaba nunca. Pero sacaron 32 puntos la Libertad Avanza y 20 puntos Petreca, con Somos. O sea, eran 52 contra 40. Todo pelota, como dicen, pareja. Y Karina, no arreglaron con los intendentes, el distrito más importante de la cuarta es justamente Junín, no arreglaron con ellos y tienen candidatos realmente malos en Junín. Era más que obvio, acá había que ganar, acá había que abrir los brazos, ser generoso y ganarle al PJ. Y una vez que uno le gana al PJ y lo reduce a un 20-25% del electorado, porque mucha gente hubiera ido a votar, ahí sí después vemos si es el PRO, si es la Libertad Avanza, si es el radicalismo, Juntos por el Cambio, lo que fuera. La verdad que este gobierno llenó de kirchneristas sus listas, lo tenemos a Tenevera, tenemos en la segunda el segundo candidato, Leila Ayani en La Matanza, todos son kirchneristas que gritaban por Massa en noviembre del 23, no es que gritaban por el peronismo en el 2007, 2008, era ahora, pareja misma. Entonces la verdad que era muy cantado, que había mucha gente muy disgustada del gobierno, no solamente por el armado, sino porque los insultaban. Yo tengo ahí en las redes, también empezaron muchos a echarle la culpa al PRO y a Juntos por el Cambio, los votantes, los Mabeles y Raúles. Y yo les digo, a ver muchachos, ¿cómo pueden creer que alguien los va a votar o tiene ganas de ir a votar a una persona que lo único que hace es insultar? No van a ir, no tiene ningún sentido eso. Entonces, y cuando terminamos dice, vos vamos a hacer un cambio. Y forma la mesa política, ¿con quién? Con los que ganaron, con los derrotados. En fútbol, vos, Jorge, sabés que hay algo que se dice, equipo que gana no se toca. Sí, señor. Bueno, acá parece que es al revés, equipo que pierde no se toca. ¿Cómo no van a tocar el equipo? Se han hecho un desastre. Perdieron una elección que la tenían ganada hace 30 días. Hicieron todo mal, desde el pañuelo, todo mal. Bueno, lamentablemente es lo que tenemos hoy. Yo creo que ante la actitud del gobierno me parece que va a pasar algo parecido, a lo mejor un poco menos grave el 26 de octubre, pero yo creo que va a pasar lo mismo. Creo que la Libertad Avanza va a perder. Yo fui fiscal de la Libertad Avanza y voto, y voy a votar. Y fui fiscal este domingo y todo. Pero lamentablemente no escuchan, no oyen, no tienen ningún interés en abrirse a los demás. Y acabo de ver que la Sociedad Rural de Río Cuarto, que es una gran muestra agropecuaria, van a ir los
los 5 gobernadores. Va a ir Torres, va a ir Ayora, va a ir Vidal, va a ir Puyaro y me falta uno, que no me acuerdo ahorita. Y Valdés. Van a ir allí y no quieren hablar con el gobierno, porque el gobierno todavía no le cumplió todo lo que le prometió. Por lo tanto, no estoy viendo que para octubre haya una apertura de parte del gobierno para estar abierto a escuchar propuestas y a cambiar su manera de pensar, que está todo el tiempo diciendo que ellos no se equivocaron. Y la foto de ayer del presidente con su hermana a la derecha, pareja y toda la gente que nos trajo hasta acá, me parece que es una muestra de ello. Espero que cambien. Yo creo que hay una oportunidad. Igual, aunque no cambien, también es una legislativa, es una intermedia. Lo importante va a ser el 2027. Pero si ellos querían kirchnerismo nunca más, lo revivieron. Y otro temita, que es el último, con esto corto, es el peronismo sacó creo que 200 o 300 mil votos, por no ser exagerado, creo que son 500 mil, menos que en el 2023. Sí, Así tal que cual. no es que el peronismo está reviviendo, que cambiaron el voto a alguien. No, dejaron de ir a votar un montón de gente muy decepcionada con el Y mucha Díganme gente, ustedes. mucho voto del PRO está visto, se trasladó a la abstención o al voto en blanco o a otras fuerzas políticas. Es la propuesta de Talerico, la propuesta de Somos, la propuesta de Hechos, también coadyuvó en esto. Lo que ocurre es que yo creo que el gobierno entendió que con la parte económica se podía salvar y no advirtió que esa misma parte económica que lo había llevado, lo había encumbrado, era la que con tan poca empatía dejaba fuera a discapacitados, a que no hay nadie duda de que hay discapacitados truchos, pero pagan justo por pecadores, el tema por supuesto de Españolo, el supuesto afer de Libra, y también ese destrato, como vos decís, al Congreso, y decir, si vos sacan esto, lo veto, y sigo adelante, y vos, no sé si no iré a la justicia por el tema de la discapacidad, que va a tener otro revés, pero bueno, hay gente que le gusta, que piensa que haciéndose el matón le va a ir bien. Hoy la economía ya no está parada, sino que va para abajo, y octubre, que es genuinamente importante para el gobierno, por los números en el Congreso y la percepción sobre la continuidad de todas las reformas, es clave realmente para atraer inversiones y bajar el costo del capital. Pero si se va a seguir peleando con el Congreso, es como decir Catterberg, este gobierno, decía en este almuerzo, este gobierno, hay una palabra que desconoce totalmente diálogo, y lo que es peor, emplea trucos para disimular, para hacerle, tiene unos trucos muy lindos que es, vengan todos a firmar y después hago yo lo que quiero. Entonces, así, y encima, como decís vos bien, Pablo, no ganó el peronismo, sino que perdió el gobierno, o sea, con las variables que habían tenido hasta ese momento, bueno, pero le apareció un cisne negro, más que un cisne negro, un león negro esta vez fue. Bueno, Pablo, le damos la bienvenida a Osvaldo. Osvaldo, queremos escuchar tu opinión. Hola Jorge, hola Pablo, ¿cómo están? Hola, Osvaldo. Hola Ricardo, perdón, también no te había oído por eso. Bueno, no voy a seguramente a esta altura aportar nada original. A mí, digamos, siempre se dijo que octubre al gobierno le iba a ir mejor que en septiembre, y esto quizá todavía pueda verificarse, porque en estas elecciones provinciales los intendentes peronistas tenían un estímulo para influir, para movilizar el aparato, cosa que no van a tener en octubre. Pero lo cierto es que ante la magnitud de la derrota del gobierno, no sabemos si esto va a suceder o no. Probablemente el gobierno le va a ir mejor que en septiembre, pero no creo de ninguna manera que llegue a alcanzar los números que ellos esperaban antes. Eso que Milei decía que iban a arrasar, no lo veo para nada.
En consecuencia, por más que intenten reparar algo, sobre todo con puestas en escena, como estas mesas, que no tienen mayor sentido, que estaban parados antes, o los mismos se sientan en una mesa. No sé qué es lo que pretenden mostrar con eso, pero supongamos que pretendan hacer lo que no les sale mucho, que es tender algún puente, por lo menos gestual, y hacer algunas cositas que los sitúen un poquito mejor. De ninguna forma creo que vayan a tener una muy buena elección, y por lo tanto el Congreso van a aumentar su representación, porque ya era muy magra en diputados y en senadores, pero no van a alcanzar una representación tal que les permita por sí solos avanzar en una serie de reformas que son necesarias. Y en cuanto a los bloques que podían ser aliados, como ustedes mismos decían recién, los han maltratado tanto que salvo que suceda un cambio de 180 grados en el estilo, en las formas del presidente y de quienes lo acompañan, esto va a ser muy difícil. Fíjense los gobernadores que el año pasado habían ido corriendo a esa puesta en escena en Tucumán, de ese fantasmagórico Pacto de Mayo que no significaba nada. Ahora, frente a un llamado del gobierno, se muestran muy reticentes. Entonces, veremos qué pasa. No quiero ser categórico, no puedo serlo. En la Argentina no tengo yo tampoco ninguna certeza de nada. Lo que veo es que hacia adelante el panorama tiene para el gobierno un sendero mucho más escarpado que el que parecía antes. Coincidimos totalmente. Yo creo que el gobierno se olvidó de la política, la despreció tanto, y hasta pese a tener duchos dirigentes políticos en la provincia, fueron sin fiscales, con boletas del mismo color que otras fuerzas políticas menores habían puesto el color violeta en las boletas para confundir, y hasta el peronismo, que le había reservado todos los remises, no le dejó esa posibilidad siquiera de que pudieran contratar remises. Pero yo creo que Milei puede, si cambia él, que como decía recién es muy difícil que lo haga porque es obstinado totalmente. Y ahora va a jugar de visitante, va a estar a la defensiva, porque estas 6 semanas que están transcurriendo tiene un mercado en estado deliberativo, y sin que ese mercado tenga el beneficio de la duda. La economía va a actuar a la defensiva totalmente. Todavía es posible que saque 38 o 40 puntos, pero esos soñados 45 puntos que quería sacar son prácticamente imposibles. Y cuando uno ve que el diálogo no está en el ADN, hasta le da terror que pueda llegar a tener ese 45%, porque uno dice avanzamos hacia un mesianismo. Y hay otra cosa, Jorge, perdón. Yo veo por las redes sociales algunos que con excesiva ingenuidad sostienen que el problema es la hermana, ¿no? Karina Milei. Entonces que hay que correr a la hermana y entonces Milei va a poder gobernar de una forma correcta. Bueno, pero los que dicen eso, digamos, carecen completamente de información sobre la realidad. Porque Karina Milei es Javier Milei es Karina Milei. Él digamos, por lo que sabemos, yo no lo conozco ninguno de los dos, pero sí he hablado con gente que los conoce y he leído bastante. Él tiene una dependencia total respecto de ella. Es decir, esto me hace acordar cuando a Perón le hablaban del entorno, López Rega y otros decían el entorno, que querían preservar la figura de Perón. Bueno, acá también algunos ingenuamente pretenden preservar la figura de Javier Milei, pero es todavía más difícil que en el caso de López Rega, porque López Rega, muerto Perón, digamos, pasó a gobernar con Isabelita, y después de unos meses fue desplazado, y bueno, no digo que ese gobierno anduvo bien, pero si ese era el factor negativo, acá no se lo puede, porque imaginemos, eventualmente podrían
sacarle el cargo que tiene, pero no la influencia real sobre el hermano. Y tampoco creo que Javier Milei admitiera quitarle un cargo, porque implicaría ponerla a ella en una situación de víctima o de culpable, mejor dicho, de todo el proceso, lo que él jamás aceptaría. Entonces, me parece complicada la situación en ese sentido. Es como un cordón umbilical creo que los une a los dos, ¿no? Es como un cordón umbilical, digo, que los une a los dos. Bueno. Sí, es bastante rara, es una relación extraña, por lo menos. El conductor del programa quiere decir algo. O sea, Pablo Torello. Sí. Jorge, no, yo lo que quería decir, o sea, acuerdo con eso, pero me parece que hay que mirar un poquito hacia adelante. Y la verdad que lo grave de todo esto es que la gente siempre votó a Milei. No votó ni un equipo, ni a la hermana. Nadie sabía cuando votamos a Milei cuál era la importancia de la hermana. Sabíamos que era dependiente de la hermana, no sabíamos cuánto, y sabemos que es mucho más de lo que pensábamos. Pero la realidad es que lo que está pasando ahora, que en su insistencia, a lo mejor inconsciente, en mantener a su hermana cerca, la gente está perdiendo la confianza en Milei. Y la confianza era de Milei, era hacia Milei, hacia Javier Gerardo Milei. Y hoy en día, en esta obstinación que tiene sostener a todos, se está erosionando absolutamente la confianza de la gente en él. Porque nos estamos dando cuenta que desde la política, cero. Y desde la economía, ya, a mí hoy hablaba con un financista y me decía, pero mirá, qué bueno, 1,9 de inflación. Le digo, a la gente ya no le importa el 1,9 de la inflación, porque el 1,9 es un numerito que sale ahí, pero la gente tiene otro tipo de inflación. Porque, por ejemplo, alimentos fue 2,3 y a la gente le sube eso. Y lo ve todos los días, por eso Oliveto, yo sigo insistiendo con Guillermo Oliveto, que hay que seguirlo siempre, sí, es un especialista en consumo, genio. Y él nos dice que la gente no llega al 20, y el 70% de la gente no tiene capacidad de ahorro ni de llegar al 20. Entonces esa gente, en la próxima elección, yo creo que en esta no, porque el peronismo todavía no ha habido traslado de votos de Milei, por ahora no van a votar, pero si esto sigue 2 años más, con la porfiadez que tiene, en que acá no se cambia absolutamente nada, en el 27 nos pegan una paliza que es mamma mía, si esto no cambia, porque va a quedar poca gente en pie y va a ser muy duro. Inclusive yo estoy bastante en contacto con pymes y me dijeron, nosotros estamos esperando que cambie algo. En poco tiempo la gente ya pasó de la inflación a querer tener trabajo y empieza a tener miedo por los despidos, porque ya empezamos a ver que hay despidos, ya aumentó la desocupación en la última vez que se tomó el índice, y la gente empieza a tener esa preocupación y el agravamiento de las tasas. Las tasas de interés por las nubes están fatales. Entonces las pymes que se financiaban mucho con eso, hoy ya no pueden hacerlo. Y el que toma tasa es garantía de choque. Por lo tanto, la gente está pensando en achicar gente o en quedarse muy quietito. La economía ya están viendo que el crecimiento del 6, ya están hablando del 4. Y de acá a 2 meses vamos a hablar del 3, del 2, y eso no es crecimiento, eso es rebote de las caídas anteriores. Exactamente. Cuando le pasé la posta a Pablo, dije el conductor natural porque sospeché que iba a pedir la pausa. Como ya miré el reloj y eran 29:30, sospeché que... Entonces dije, el conductor natural ahora tiene algo que decirnos, y pensé que iba a la pausa, pero la verdad que fue tan jugoso lo que dijo, no se enojen chicos, vamos a la pausa, pero fue tan jugoso lo que dijo que no lo quería cortar. Pausa. Gracias, Jorge. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte.
Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. También, bueno, me pareció buenísimo todo lo que dijo Pablo, porque es la economía del metro cuadrado, que es la gente que antes mataba a los chicos al colegio privado, se tuvo que achicar a un colegio privado de un poco menos nivel y ya no, y quiere seguir mandándolo. Entonces, ¿qué hace? Recorta por otro lado, recorta que si tiene que arreglar un techo, prefiere bancarse la humedad en la casa, si tiene que pintarla, dice: vieja, posterguemos esto para el año que viene. Dejaron la obra social o se trasladaron dentro de la prepaga a un nivel inferior o directamente abandonaron la obra social. Restringen superlativamente los consumos, no solamente los consumos, digamos, los consumos de una vez por semana ir a comer afuera, ir al teatro, cosas que era normal para la clase media, se ha restringido, porque para esa gente todavía sigue siendo muy importante dos cuestiones que son esenciales: la educación y la salud. Y uno de los hijos quiere dar la mejor educación posible, nos ha pasado a todos, y que uno tenga una cobertura suficientemente aceptable frente a un infortunio de salud. Entonces, uno realmente ve que la situación, y lo que dice Pablo, Oliveto, que hay que seguirlo muy de cerca, Guillermo Oliveto, porque tiene una precisión en las notas que escribe en La Nación respecto a los hábitos de consumo impresionante. Y entonces uno, la verdad, y sobre todo que el gobierno se jactó durante, me acuerdo que un sketch, iba a decir, sí, era un sketch, donde le preguntaba Fantino a todo el equipo económico con Milei a la cabeza si iban a tocar el dólar, si llegaba muy arriba o muy abajo, y todos a coro, ya estaba planificado, era como una coreografía, y todos a coro dijeron: flota, flota, flota. Y entonces vos decís, y ahora se dan cuenta que tienen que intervenir. Estuvieron vendiendo la semana pasada, esto me lo dicen operadores financieros, llegaron a vender para que el mercado, se quedaron cortos, el mercado necesitaba liquidez, y llegaron a vender $500 millones para proveer liquidez al mercado de dólares. Esa fue una medida que aparte no cayó bien, porque implica que habrá que comprar más reservas cuando la cosa se normalice, y si no se normaliza, nos agarra con menos reservas para defender cualquier tema, cualquier cosa. Los datos que salieron últimos de algunas cuestiones como el cemento, bueno, me está llamando el doctor Ricardo López Murphy, lo digo al aire esto. Bueno, que entrevistémoslo. ¿Lo quieren entrevistar? Por supuesto, como quieran. Bueno, Ricardo. Bueno, te quiero agradecer muchísimo. En estos momentos estoy al aire y te atendí porque estoy con Pablo Torello, con Osvaldo Pérez San Martino, Ricardo Bullerí y yo, y dije: me está llamando López Murphy. Como esto es en vivo todo, no voy a decir lo que me dijiste porque sería desubicado, pero bueno, ¿te molestaría que nos dieras una opinión de las elecciones aprovechando que estamos al aire? A ver, espera que te ponga al aire. Chicos, ¿puede ser? Toma, agarré el celular mío. Te digo quiénes están: Pablo Torello, Osvaldo Pérez San Martino, Ricardo Bullerillo. A Pablo Torello lo ubicás perfectamente porque agrodiputado fue, amigo tuyo aparte.
Cuando escucharon me dijeron todos, San Martín los gritos, sacalo al aire. Ahí va. Gracias, Ricardo. Espero que Ricardo esté escuchando. No sé si puede estar escuchando ahora. Ricardo ha trabajado con nosotros, con Rosendo Fraga, en una... Sí, bueno, ya está. Lo tenemos a Ricardo López Murphy al aire. Bueno, No. Muy bien. No, lo tiene que llamar para otra línea. Bueno, sí. ¿Me llamó? ¿Puede? Lo llamamos nosotros por otra línea. Me llamó en realidad por el artículo mío de hoy de La Nación. No voy a decir lo que me dijo porque es de mal gusto. Sí, es de mal gusto. Decilo, Jorge. No, me dijo, no soy fácil para los elogios, pero la verdad que me gustó mucho y conociéndote, sé que es tu pensamiento y bueno, nada más que eso, un par de cosas más. Le dije, mira, estamos al aire y Pérez San Martino empezó a los gritos, sácalo, Torello no está. Lástima porque Torello es... conéctenlo a Pablo. Que se conecte, por favor, Pablo, porque dijo que era muy amigo de él también, que lo quiere mucho. Así que bueno, esto es así, bueno, esto es como entonces estamos esperando que lo llamen a López Murphy. Esto es así, bueno. esto es periodismo en vivo. Con la carne viva, esto es así. No, mientras, Jorge, mientras se conecta, otra cosa que agregaría es que las internas del gobierno, que son feroces, no se acallaron, continúan a cielo abierto. Hay que ver algunos tweets de este impresentable gordo Dan, pero que no creo que actúe espontáneamente, ¿no? Porque él es de la tropa de Santiago Caputo, contra Karina Milei y contra los Menem, y esto lo hacen no en forma reservada, que sería, bueno, en definitiva parte de la política, sino lo hacen público, con lo cual es otra dificultad más para el gobierno, porque se trata, como decíamos, de la hermana del presidente, que es una, como lo puso creo que hoy Morales Solá, una diarquía, ¿no? Entonces, realmente resulta complicada la situación en ese sentido. Sí, estamos en un esfuerzo de producción tratando de comunicarnos con Ricardo, a ver si lo logramos ahora. Pablo está fuera también de Coso. De Coso, qué linda manera de expresarme, por favor. Estoy viendo ahora cómo nos podemos comunicar. Está tratando de comunicarse. Yo la verdad que soy bastante imprudente, porque por ahí el hombre andaba ocupado. Ahí está. ¿Está? Ya lo tenemos al aire. Fue un poco imprudente, la verdad, Ricardo, porque por ahí vos tenías alguna ocupación, pero acá todos los muchachos clamaron. Es más, Pablo Torello, que está en el campo, está tratando de comunicarse desesperadamente para iniciar la conversación. Ahí está. Básicamente te llamé porque yo soy muy austero en el elogio y lo sabe todo el mundo. Siempre fue una característica ser muy cuidadoso. Me pareció el artículo que publicaste en La Nación hoy espectacular y quería reconocerlo públicamente. Bueno, segundo, ¿qué pasó en las elecciones? ¿Qué pasó en las elecciones? Y que sos candidato, que ahora entras a jugar vos en la cancha, que sos candidato el 26 de octubre. A mí me parece que los episodios de corrupción, los audios, el efecto Libra, las visitaciones a las familias del poder, los escándalos que ocurrieron, las delegaciones de PAM, CES, bueno, los CPI, las valijas esas de Caturillo, bueno, todos esos episodios generaron una reacción muy negativa en una enorme cantidad de gente que no fue a votar. Si uno compara el 17 con el 2025, en el 17 participó el 80% de los ciudadanos y ahora participó el 61%. Los que faltan son los que se sintieron muy decepcionados por lo que ocurrió, a tal punto que nadie puede creer
que la política presa ahora hable de corrupción. Ella no tiene ningún derecho a hablar de eso. Pero el presidente le ha dado esa oportunidad y eso es lo que es. Segundo, yo creo que está mal diseñada la política económica, esas tasas extravagantes de interés produjeron un parate económico extraordinario y obviamente eso ha generado una reacción muy adversa. Tercero, el país necesita con enorme urgencia una alternativa. Por eso María Eugenia Talerico y Ricardo López Murphy encabezan las listas de potencia en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros creemos que no hay que volver al pasado, que no hay que retornar y mucho menos a Kicillof. Kicillof es un anacronismo insoportable, pero las reformas tienen que hacerse con integridad, se tienen que hacer reconociendo y teniendo empatía con el que sufre el infortunio. Eso es lo que le vamos a ofrecer a la sociedad y yo confío que una gran parte de nuestra ciudadanía va a escuchar este llamado y para eso trabajo 7x24 hasta el día de las elecciones. No hago otra cosa que concentrarme en ofrecerle al país, con María Eugenia Talerico en la provincia de Buenos Aires y yo en la ciudad, una alternativa que voten los que han compartido esa visión de que el país se tiene que modernizar, integrar al mundo, reformarse, volverse más apto para la iniciativa privada, pero lo tiene que hacer con integridad y no solazándose en el infortunio, sino empatizando con el infortunio. Creo que quedó claro, Jorge, ¿no? Sí, sí, clarísimo, te agradezco el elogio, pero exagerado y proviene del afecto que nos tenemos después de tantos años de conocimiento mutuo y del respeto intelectual y moral que te tengo. Pablo, Ricardo o Osvaldo, pregunten lo que quieran. A Pablo lo veo ahí por la pantalla. Desmuteate, Pablo. Pablo. Está muteado, Pablo. Hola. Sí. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, te escucho. Habla con Ricardo, que sabía que estabas al aire y dijo un gran amigo, Torello. Hola, Ricardo. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien. Un gran abrazo, Pablo. Igualmente para vos. Bueno, una alegría estar charlando con vos. Ricardo, yo comparto lo que acabas de decir en cuanto a generar una alternativa. Lo que me parece a mí, que siempre lo digo, es que esa alternativa, que puede ser iniciada por Potencia y por María Eugenia, a la cual también quiero mucho, porque me parece buenísima persona y buena en todo lo que ha hecho y en lo que propone, pero me parece que tenemos que hacer mucho lo que tenemos que... Por supuesto, nosotros no somos ni necios ni tercos ni excluyentes. La vida nos forzó a ir en los términos que vamos a las elecciones. Luego de las elecciones va a haber de nuestra parte, sobre todo si tenemos éxito, y digo si tenemos éxito porque ahí vamos a tener más responsabilidad, un llamado lo más amplio posible a reconstruir la coalición que evitó que nuestra patria cayera en las garras del totalitarismo y que tuvo la fortaleza anímica, la capacidad republicana de transformar la realidad sin llamar al odio, a la discordia y al enfrentamiento. Vamos a reconstruir el proyecto de la Unión Nacional y de la Concordia en un programa de reformas, pero que no parte de esa idea de que hay que solazarse con los que sufren. No, esa no es nuestra filosofía, no son nuestros valores y queremos rescatar el programa de la libertad sin esa característica que no es propia. El mejor documento de las ideas de la libertad, el mejor programa liberal es el preámbulo de la Constitución. Y acordate que empieza por contribuir a la unión nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia y darle a todos los ciudadanos del mundo los beneficios de la libertad, implorando la bendición de nuestro Señor. Eso somos.
y por eso luchamos. Como decíamos en la campaña del 83, es realmente un rezo laico. Osvaldo. Sí, a mí me hubiera gustado que en la ciudad de Buenos Aires se hubiera constituido esa alternativa con la unión de diversas fuerzas, porque va demasiado fragmentada. Creo que en definitiva, bueno, quizás los ciudadanos tenemos que elegir dentro de esa porque hay una demanda, me parece importante, de lo que está diciendo Ricardo, en la sociedad, particularmente el electorado de la ciudad de Buenos Aires, y la oferta es muy diversificada. Y la oferta muy diversificada... Osvaldo, sí. Eso es culpa de haber suspendido las PASO. El Claro, diputado que se opuso con más claridad. Yo invito a todos a revisar la sesión parlamentaria donde el gobierno propuso suspender la PASO. Repasen mi discurso. Yo anticipé lo que iba a pasar. Las PASO se suspendieron para fragmentar a las fuerzas centristas y moderadas del país. Y bueno, pero eso yo no lo pude controlar. Al revés de los otros, yo voté contra la suspensión de las PASO, contra los instrumentos que permitieron históricamente unificar espacios muy heterogéneos de la democracia argentina y vencer al kirchnerismo en situaciones increíblemente difíciles. Lamentablemente se cometió ese error. Ahora, las PASO están suspendidas, se reabren y los esperamos para competir en una gigantesca PASO en el año 27. Ojalá nos vaya bien para que podamos cumplir el rol que la Argentina necesita. Clarísimo, y te agradecemos infinitamente. Un abrazo a todos. Esto que pasó, que fue medio todo el mundo me preguntaba, che, pero a lo mejor un compromiso. Le dije, mira, si está en campaña va a preferir un medio, aunque sea un medio chico, un medio grande. No es chico, esto se reproduce por todos lados. Por todos lados. La verdad que yo lo decía recién en la televisión. Yo a veces no soy el político maleable, yo soy peregrino y militante de esta idea. Y considero que esa lealtad, coherencia y convicción es la que hoy nos permite liderar esa alternativa que yo creo que le va a dar al país y a la ciudad de Buenos Aires también una gran oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Gracias y muchas gracias. El 26 de octubre. Hasta luego. Bueno, así surgen las cosas, ¿no? Sergio me llamó por un tema privado, cuando vi en el visor Ricardo López Murphy te pensaba decir otra cosa, no sé qué tema. Habíamos empezado con el tema tuyo, Pablo, que fue muy enjundioso todo lo que dijiste antes de la pausa, que pensé que nos ibas a mandar a la pausa, pero estuvo muy bien, por eso no te corté. Y de pronto aparece en el visor López Murphy, y bueno, y dijimos, aprovechamos porque la verdad da gusto. A veces uno invita a algunos que se van en parlamentos extensísimos, sin ideas claras, sin profundizar un tema, todo como de compromiso, una forma desmayada de hablar, ¿no? Bueno. Vos sabés, Jorge, que yo lo sigo a López Murphy en Twitter, y en los últimos tiempos veo que está teniendo mucho humor, mucha ironía. No sé si él directamente es el que interviene ahí o tiene gente que lo ayuda, pero me parece que hace muy bien, porque digamos, lo que no hay que hacer es caer en la vulgaridad, en el insulto, todas esas cosas que nosotros siempre... Pero sí usar el lenguaje de las redes, y particularmente en Twitter es un ámbito para el humor, para la ironía, para decir las mismas cosas que se pueden decir en serio, pero con otro lenguaje, y él realmente lo está haciendo muy bien. Me parece que eso le puede aportar mucho interés el mensaje, digamos, los principios, los valores son los de siempre, pero hay que buscar las nuevas formas de comunicación para llegar a mucha gente. Bueno, vamos a cambiar brevemente de tema porque queríamos, sí, ya sé que queda 2 minutos, pero vamos a anticipar aunque sea el tema. Hay algunos proyectos que están dando vueltas que me parecen sumamente interesantes. Un proyecto de la diputada Silvia Lospenato sobre la difusión en campañas electorales de fake news que a ella la dañaron tanto en la última elección.
Y el otro proyecto, pero hoy a Silvia la verdad que estaba con reuniones políticas. Aparte les paso un chimento. A las 12, si ustedes se quieren encontrar con alguien que quiere que los vea, ¿dónde se juntarían? Por ejemplo, un bar, Tabac. No, Horacio, Rompuán no está más, no va más Rompuán. No existe. La Biela. Se juntan, Tabac, la Biela. En Tabac, al mediodía se juntaron. Bueno, menos mal que no te escucharon porque me estabas espoleando, como dicen ahora, el tema. Se juntaron Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri. Veremos qué pasa. Anticiparos la próxima semana de qué, porque ya estamos a la hora, de qué vamos a hablar del tema. Bueno, y el otro tema es el de la diputada Lozada, que se refiere al agravamiento de las penas por Violencia de género. Por el tema de falsas denuncias por violencia de género. Sí, no, acá lo que teníamos pensado para la semana que viene es avanzar, para cambiar el tema, no solamente hablar de las cosas políticas, para avanzar sobre algo que le preocupa a muchos de los abogados, en general le preocupa a la ciudadanía y la ciudadanía masculina, más aún, que es esta enorme diferencia de armas que hay entre el hombre y la mujer en los escenarios de violencia de género. Es algo que hay que preocuparse, hay que tratar de entender de qué se trata y empezar a tener en claro que también la justicia es un elemento que debe ser absolutamente claro y debe ser para ayudar a todos y no a perjudicar a unos en contra de otros. Así que supongo que la semana que viene, Dios mediante, solo Dios quiere, podríamos volver sobre ese tema. Gracias, Jorge. Con todo gusto y les agradezco a todos. La verdad que la paso muy bien en el programa con todos ustedes. Y Osvaldo Pérez San Martino, que lo venimos haciendo hace años, el programa también me señala lo mismo, que la pasa muy bien, la pasamos muy bien. Mirá que lo hemos hecho durante años solitos, Osvaldo y yo, y la pasamos tan bien que a veces si no aparece el invitado así espontáneamente, preferimos hacerlo solo porque hoy hay dos coequippers de, no quiero decir de lujo porque siempre se dice de súper lujo, que son Pablo Torello y Ricardo Bulleri. Que la verdad que también, los dos me dicen lo mismo. Ricardo viene siempre acá al piso a acompañarme y Pablo después me dice la pasé muy bien. Yo les quiero decir que la paso recontra bien. Y nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. ¡Chau! Hasta luego, gracias, bienvenido.